No, sí, la última sí, sí. Lo que pasa es que tenemos problemas con el que graba. Me toma a veces un pedacito chiquito de, de la pantalla. Problemas técnicos, que en vez de quedarse fijos se repiten. Pues hablamos de Aristóteles y su clasificación, como después la idea de clasificación quedó basada en una combinación, un combo de las ideas aristotélicas con interpretaciones de la Biblia, como de a poco se va saliendo de todo eso y eventualmente a medida que avanzamos en el desarrollo de la biología como ciencia, empieza este debate, digamos, empieza primero el concepto de especies, la organización de las especies y su clasificación, y después este debate acerca de si las especies se podían transformar o no, asociada al tema de hasta qué punto se podía interpretar literalmente lo que decía la Biblia y hasta qué punto la interpretación literal de la Biblia implicaba un montón de cosas que no se pueden explicar si no era una explicación, digamos, de tipo Deus ex machina, en la cual hay una explicación divina que soluciona todo. Y así es como llegamos a la época en que Darwin y Wallace hacen sus viajes, empiezan a ver un montón de patrones y empiezan a generar esta idea de transformación de las especies y específicamente lo que ellos, más allá de la transformación no de las especies, lo que ellos proponen es un mecanismo que hace que las especies cuando se transforman se adaptan a su entorno. Es decir, es un mecanismo distinto al que proponían otros transformistas, como por ejemplo los que hablan de la degeneración de las especies a partir de un plan original, un poco abordando el mismo problema que ya Lamarck estaba abordando, que era esta cuestión de cómo puede ser que los organismos estén tan finamente sintonizados para su ambiente, como presentan toda esta serie de adaptaciones que les permiten funcionar y especializaciones que les permiten funcionar muy adecuadamente en el medio en el que viven. Vimos cómo Darwin tenía vimos cómo Darwin había propuesto entonces, junto con Wallace, 4 principios o 4 premisas, 4 observaciones, a partir de las cuales él basa su idea de selección natural. Entonces, estas 4 cosas eran que todos los animales generan más progenie que la que puede llegar a sobrevivir y reproducirse en la madurez, que esa progenie presenta variabilidad, que hay una competencia dentro de cada especie por recursos limitados y que por lo tanto esa competencia es la que determina que haya ganadores y perdedores, donde los ganadores son aquellos que sobreviven y llegan a reproducirse. Y que habiendo variabilidad, si esa variabilidad de alguna manera brinda competitividad diferencial, y esa variabilidad es genéticamente heredable, entonces los hijos, digamos, los descendientes de aquellos que sobreviven, van a tener más frecuentemente esas variantes que les dan mayor competitividad. Entonces lo que va a suceder es que a lo largo del tiempo los organismos van a acumular variantes o variaciones asociadas a aquello que le da más competitividad y por lo tanto eso hace que se adapten más al medio. Entonces, lo que sucede es que hay un incremento a lo largo del tiempo y de las generaciones de caracteres favorables, hay una disminución de caracteres desfavorables porque aquellos individuos que los poseen van a tener menos chance de que les vaya bien en esta competencia y por lo tanto de sobrevivir y de reproducirse, por lo tanto van a tener menos capacidad de pasarle esa variabilidad a sus descendientes y que ambientes distintos implican presiones distintas, hacen que haya una diferencia en cuáles de esas variantes son mejores y por lo tanto pueden hacer que
dos grupos separados que inicialmente iniciaron con la misma variabilidad, eventualmente empiezan a recibir variantes distintas. Entonces, lo que sucede es que con el tiempo esos dos grupos separados acumulan suficientes diferencias y se transforman en nuevas especies. Entonces, de esta manera, Darwin combina esta idea de transformista, de que las especies cambian, pueden cambiar a lo largo del tiempo, con la observación de que existen las especies como entidades separables. Porque lo que dice es que lo que uno está viendo es que las especies están adaptadas a distintos entornos y los intermedios, o sea, los estadios intermedios estuvieron en el pasado pero ya no están, porque los estadios intermedios probablemente no son mejores que los que son más variables ahora. Bueno, a partir de esto vienen todas estas nuevas interpretaciones de datos de otros campos, como la embriología. Entonces Haeckel propone esta ley biogenética, que toma las observaciones de von Baer y enuncia un término que dice que el desarrollo embrionario, de alguna manera, es un raconto, una recapitulación, un repaso de las trayectorias evolutivas. También es el que generaliza, si bien Darwin tenía este diagrama bifurcante para plasmar su idea escrito en una... O sea, eso no está en sus libros, eso apareció en uno de sus blogs de notas mucho más adelante. Pero la idea, digamos, que se desprende de la propuesta de Darwin es interpretada rápidamente por Haeckel, que era mucho más visual, y él es el que empieza a generar estos árboles en los cuales intenta plasmar la historia evolutiva de la diversidad en la Tierra, y lo hace con la analogía de un árbol que se va ramificando. Y es en realidad el principal autor de este tipo de pensamiento. Ahora bien, Darwin, como les dije, podía explicar con esa teoría un montón de cosas, pero no podía explicar, no tenía una hipótesis, una explicación causal a la herencia, cómo se producía la herencia de los caracteres. Y eso generó un montón de problemas que debilitaban la teoría, porque la teoría era central a la teoría que las variantes, digamos, los individuos que tenían variantes ventajosas pudieran heredar esas variantes a sus descendientes. Si no hay herencia de las ventajas, entonces el proceso no funciona, porque en ausencia de una herencia diferencial de rasgos ventajosos o de variantes ventajosas, la siguiente generación empieza prácticamente con la misma variabilidad en principio que la anterior, y por lo tanto no hay un camino posible hacia la adaptación. Pero al no poder explicar cómo se generaba, cómo ocurría la herencia, en ese punto débil un montón de los que estaban opuestos a la teoría de Darwin podían hacer mella. No todos los que se oponían a la teoría de Darwin eran fijistas, ni se oponían a la idea, ni se oponían al transformismo, pero el modelo era lo que era distinto. Por ejemplo, en ese momento había un montón de biólogos que eran saltacionistas. Ellos decían que sí había cambios, pero los cambios no eran... Darwin, cuando observaba las variaciones dentro de una generación, si lo piensan desde el punto de vista de una especie a la otra, las variantes que hay dentro de una especie, por ejemplo, una generación de individuos, no son enormes. O sea, un poco más alto, un poco más bajo, un poco más fuerte de un color, un poco más de un color, un poco más de otro color, quizás con más tolerancia o menos tolerancia al cansancio o a correr. Son pequeñas variaciones. O sea, uno reconoce todas las variantes como miembros de la misma especie. Sin embargo, basado en algunas observaciones, cada tanto se observaba que algunos organismos hacían cambios muy grandes de morfología. Y entonces había gente que decía que las especies se transformaban y se generaban no por pequeños cambios graduales que se iban acumulando en el tiempo, sino por la aparición repentina, muy ocasional, de grandes cambios.
Esos grandes cambios resultaban en fenotipos totalmente diferentes que podían llegar a ser, digamos, si lograban ser fenotipos que eran funcionales y sobrevivían en su entorno, podían instantáneamente generar una especie nueva. Ese saltacionismo se oponía al gradualismo de Darwin, se basaba también en observaciones empíricas, o sea, observaciones en la naturaleza donde eso ocurría. Aparte, eran cambios que, si bien eran heredables, no venían claramente de un ancestro anterior. Un ejemplo que se veía, digamos, no es el mejor ejemplo, pero por ejemplo, una cosa que históricamente se veía en las poblaciones humanas es que de repente de familias que eran mayormente de cabello claro o de cabello oscuro, aparecía alguien que era pelirrojo, que no era parecido a ninguno de los padres ni a ninguno de los familiares anteriores. Y como no era un fenotipo tan común, tampoco muchas veces no era tan fácilmente explicable por la presencia de algunos otros pelirrojos que andaban dando vueltas. Entonces, bueno, había toda una, digamos, muchas veces se asumía que por la coloración y que venían de quién sabe dónde, eran eran hijos del diablo, siempre aprovechando para meter cuestiones religiosas, porque no había otra explicación mejor. En general, eso ahora se sabe que tiene que ver con que si hay una mutación en alguno de los genes que llevan a la vía de pigmentación, es muy común que lo que sucede es que se pierda la parte más oscura, que es la eumelanina, y aparezca entonces más expresada la feomelanina, que es la otra melanina, que es mucho más rojiza. Entonces, eso lo sabemos ahora. Pero en su momento lo que se veía, y el que nace pelirrojo, después hereda ese rasgo a su descendencia. Entonces es como que de repente aparecía de la nada una cosa, un cambio brusco, no gradual, no había un cambio gradual hacia un individuo pelirrojo, sino que de la nada apareció un individuo pelirrojo. Y entonces ese tipo de cambios, que se observa también mucho en la naturaleza, y se dan mucho en plantas también, llevaba a muchos investigadores a decir, no, bueno, la teoría de Darwin todo muy bonito, pero aparte de la modificación gradual a lo largo de las generaciones, es mucho más difícil de ver experimentalmente, en principio, y sobre todo en un momento en que no se hacía tantos experimentos y que la rama de la biología a la que Darwin le hablaba todavía hacía mucha historia natural. Y la rama de la biología que hacía más experimentos, que eran la embriología sobre todo y la fisiología, estaban como en otro lado. Entonces, cuando empezaron a mirarse unos a otros, empezaron a surgir estas cuestiones, y el tema de la herencia era un tema muy importante. Y todo eso hace que, pese al boom que había tenido a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XIX, la expectativa de la teoría de Darwin, y después, cuando una vez se materializaba eso, cuando se publica El origen de las especies, todo el auge del darwinismo, había también una crítica muy fuerte, y esa crítica, en ausencia de una buena teoría de la herencia, empieza a socavar la confianza o la acepción de las teorías de Darwin y Wallace. Y así es como llegamos al principio del siglo XX, cuando en el año 1900, tres grupos distintos redescubren los principios que había enunciado Mendel en 1866 y empiezan a plasmar, ahora sí, una teoría de la herencia. En este momento se determina que el material genético hereditario está en el núcleo de las células y en los cromosomas, y aparece además los trabajos de Morgan, que adopta la mosca de la fruta como sistema de laboratorio, y por lo tanto aparece lo que vimos la vez pasada, que es la teoría cromosómica de la herencia. Y esto pone un fundamento firme a cómo ocurre la herencia. Tengo una pregunta. ¿Y dónde entra acá Lynn Margulis en la teoría simbiótica? Acá no había nacido todavía. ¿No? No, porque estamos en 1900. Porque hay una disputa entre ella y Darwin sobre el tema de... No, entre ella y Darwin muy difícil. Nunca llegaron a conocerse. Jamás. Si tienen un siglo de diferencia. Así que no. Si ChatGPT te dijo que había una disputa entre Margulis y Darwin, es porque alucinó. ¿Margulis era la chica? Lynn Margulis,
que antes, en su momento que publicó su teoría se llamaba Lynn Sagan, porque estaba casada con Carl Sagan, famoso astrónomo, astrofísico y divulgador del siglo pasado. Si no han leído nada de Carl Sagan, es un buen momento para empezar, porque la verdad que era una persona que tenía excelente, iba mucho más allá de la biología y él trabajaba, era básicamente una astrofísica. Y fue muy famoso, tuvo una serie que se llamaba Cosmos, que la versión original, ahora hicieron una remake, bueno, no una remake, sino una versión nueva de Cosmos, que otro divulgador muy famoso la hizo ahora más en los últimos 10 años. Lee Margulis propuso eso en los años 70, 80, por ahí, 1970, 1980, o sea que 100 años, más de 100 años después de que Darwin publicó El origen de las especies. Así que no pudieron haber tenido una discusión, por lo menos, quizás la hayan tenido después de que ambos se murieron, pero de esa discusión no hemos sabido nada. Ni tenemos manera de testearlo científicamente si existe o no. Lo importante es que acá empieza a aparecer una nueva base a partir de la herencia, se descubre la meiosis, se aplica, se la combina con los conceptos de Mendel, se descubre que estos genes que proponía Mendel están en los cromosomas, se empieza a hablar de cómo los cromosomas se heredan. Y eso lo que lleva es además a la posibilidad de que cuando aparece la genética, digamos, una versión un poquito más basada en las observaciones celulares del sistema mendeliano, y por tanto el sistema mendeliano se adopta como, bueno, tiene una base real, no es simplemente una explicación estadística de caracteres, también empieza a aparecer una manera de expresar matemáticamente qué pasa a lo largo de las generaciones, y es donde aparece lo que se llama la genética de poblaciones. La genética de poblaciones lo que trata de hacer es, en vez de seguir qué está pasando con los alelos en una cruza o en una genealogía, trata de pensar en qué está pasando con los alelos de cada gen en un conjunto de individuos que se están cruzando entre ellos. ¿Sí? Entonces, cada individuo en una población diploide, ahora un gen determinado, aporta 2 alelos. ¿Sí? Por lo tanto, una población que tiene 100 individuos, ¿cuántos alelos tiene? 200. ¿Sí? En total. Entonces uno puede decir, bueno, si yo tengo que el 50% de mis individuos son homocigotas de un tipo, el 25% son heterocigotas y el 25% son homocigotas del otro tipo, yo puedo calcular la proporción de los alelos. ¿Sí? Porque puedo decir, a ver, tengo 100 individuos. De esos 50 tienen el alelo A grande. ¿Sí? O sea que tengo 50 copias del alelo A grande, son 100 copias del alelo A grande. Después un 25%, o sea 25, tienen una grande y una chica. O sea que a los 100 que tenía, le sumo 25 más, 125. Y a chica me quedan el resto de los 200, o sea que me quedan 75 a chica. Entonces yo puedo saber la proporción de A grande y la proporción de A chica en la población. Y lo interesante de eso es que en 1908 dos matemáticos, Hardy y Weinberg, independientemente derivaron un teorema basado en esta idea de, bueno, ¿qué pasa con esas proporciones? En su teorema, ellos proponen, bueno, supongamos que tenemos una población en la que los individuos son diploides y es una población en la que no hay selección natural, es decir, nada, la población está estable. Y lo que hace es reproducirse de una manera tal que cualquiera puede reproducirse con cualquiera en teoría. O sea que con quién un individuo se reproduce de los otros individuos de la población es totalmente aleatorio. No hay preferencias, nada. Bueno, ellos lo que hacen es la cuenta y llegan a la conclusión de que si eso sucede,
en una generación, o sea, en la siguiente generación, independientemente de cuál era la frecuencia de homocigotas de cada tipo y de heterocigotas inicial de esa población, la distribución de heterocigotas y homocigotas de cada tipo en la siguiente generación es matemáticamente predecible y tiene un valor esperado, y ese valor es que la frecuencia de homocigotas para A grande va a ser igual a la proporción de A grande al cuadrado, la proporción de homocigotas de A chica va a ser igual al cuadrado de la frecuencia de A chica, y la proporción de heterocigotas va a ser igual a 2 por la frecuencia de A grande y A chica. ¿Sí? Ese se llama teorema de Hardy-Weinberg. Y lo que implica es que en una población que no está bajo ningún tipo de fuerza selectiva, una población, son matemáticos, la población tiene que ser infinitamente grande, no tiene que estar bajo ningún tipo de presión selectiva, todos se reproducen con todos, se llama una condición que se llama panmixia, es decir, todos se mezclan con todos. En una generación se alcanza esta frecuencia de equilibrio, el equilibrio que se llama Hardy-Weinberg, le pusieron por sus autores, y no cambia esa frecuencia si no pasa nada más. O sea, obviamente no cambia porque se mantiene el mismo principio. El valor esperado es el valor que da esa proporción. Como no cambia, la remezcla de alelos, lo que dice eso es que en una población esa frecuencia de alelos es como que están remezclando todo el tiempo, ¿sí? Entonces la frecuencia va a ser siempre la misma. ¿Qué pasa? Puede pasar que esté repartida distinto en homocigotas o en heterocigotas, pero en ausencia de todos estos factores, digamos, si se cumplen las premisas de digamos, que proponen Hardy-Weinberg, en una población las condiciones, digamos, la distribución de heterocigotas y homocigotas de cada tipo es predecible. Entonces, eso lo que permite es desarrollar a partir de acá, bueno, ¿qué pasa cuando se rompen esas condiciones? ¿Qué pasa cuando la población no es infinitamente grande? ¿Qué pasa cuando la población no se cruza, no se aparean al azar? ¿Y qué pasa cuando hay selección? ¿Y la selección cómo se mide? Bueno, en la supervivencia diferencial de ciertos fenotipos. Acuérdense que cada genotipo, los homocigotas para grande, los homocigotas para chica y los heterocigotas pueden ser distintos dependiendo de las relaciones de dominancia. Si A grande es dominante, el fenotipo va a ser el mismo para heterocigotas y homocigotas dominantes. Si tener el alelo A grande da una diferencia a la capacidad de supervivencia y reproducción, eso quiere decir que si es ventajoso, en la siguiente generación, la proporción de A grande respecto a la proporción de A chica, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. Y si A grande es desventajoso, disminuye. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué pasa si A grande en vez de ser dominante es recesivo? Perdón, a ver, vamos a hacer distinto. ¿Qué pasa si es codominante? Si es codominante y es ventajoso, vamos a decir que es ventajoso. Si es codominante, en la siguiente generación, la frecuencia del alelo A grande, ¿aumenta o disminuye? ¿Se mantiene o aumenta? Si es codominante, quiere decir que los que son homocigotas para A grande, están, ponele acá, en su nivel de competitividad, los que son homocigotas para chica están acá, y los que son heterocigotas están como en el medio, ¿no? Supongamos que ese es el efecto que causan los distintos fenotipos. Entonces, ¿A grande aumenta o disminuye? ¿O queda igual? Aumenta. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿cuál aumenta más? ¿Cuándo aumenta más? ¿Cuando
A grande es homocigota, es dominante absoluto sobre A chica o cuando es codominante. ¿Cuánto es codominante? No, porque tenés el 2 a la A del Juli. Pero el intermedio no tiene tanta ventaja. O sea que aquellos que estén en el intermedio en realidad van a sufrir un poco más que los que están acá. O sea que en la situación donde vos tenías dos a la par, vos los recesivos de este lado no los ves. O sea que en realidad A chica, porque uno tiene que pensar al revés, es cuál es el que desaparece, cuál es el que baja. El que está sufriendo es A chica. Ahora, cuando es codominante, eso quiere decir que los individuos que tienen A chica sufren en ambos casos. O sea, tanto si lo tienen en homocigosis como si lo tienen en heterocigosis. Por lo tanto, A chica disminuye más rápido. Bueno, ese tipo de cosas que si uno se sienta con un papel y lápiz lo saca más fácil porque que así en el aire, permite empezar a pensar matemáticamente en esta idea de selección. ¿Por qué? Porque si uno tiene una base, una expectativa, una predicción matemática de qué va a pasar con la frecuencia de alelos en una población en ausencia de todo tipo de fuerza evolutiva, uno entonces puede empezar a pensar, bueno, ¿qué pasa cuando eso no se cumple? Y eso lo que permite hacer es, además, empezar a unificar enfoques discretos, es decir, enfoques basados. Fíjense, cuando hablamos de alelos, es como que cada alelo genera un fenotipo discreto. O sea dominante o codominante, yo tengo el fenotipo homocigota dominante, el fenotipo del heterocigota, que puede o no ser igual al dominante, si es codominante o no, y un fenotipo asociado al alelo recesivo. Eso es como hay saltitos discretos, está esto o esto, no hay un continuo. Sin embargo, había un montón de rasgos continuos. Qué sé yo, por ejemplo, el peso o la altura son rasgos continuos. O sea, en la población se pueden medir, ¿no? Nosotros saltamos de una categoría, no tenemos gente que tiene unos 50, unos 55, unos 60, unos 65. Tenemos todos los intermedios. Es una variación, un rasgo que varía continuamente. A partir de estos modelos se empieza a pensar en que, bueno, ¿cómo hago yo para combinar esta idea de que mis alelos, mis genes, vienen en alelos discretos con todos estos rasgos que tienen variación continua? Bueno, y ahí es donde aparece la que se llama la genética cuantitativa. La genética cuantitativa lo que dice es, bueno, ¿qué pasa si estos rasgos que vemos que son continuos, en realidad están codificados o dependiendo no de un solo gen, sino de múltiples genes? Cada uno de los cuales contribuye un poquitito a ese rasgo. Entonces, si yo tengo ponerle que cada uno de esos genes tiene dos alelos, uno que contribuye un poquito a la altura y uno que no contribuye a la altura. Entonces, la altura total va a ser la suma de todas esas contribuciones. Entonces, como es un modelo matemático y les encanta hacer las cosas hacia el infinito, imagínense que tengo infinitos genes, cada uno es una contribución infinitesimal. Entonces yo puedo desplegar una serie de herramientas matemáticas para calcular qué pasaría si yo estoy, por ejemplo, seleccionando a partir de cierta altura o por debajo de cierto peso. Y entonces cómo irían cambiando esas frecuencias alélicas. Y eso, que el detalle lo van a ver cuando vean genética, lo importante es que lo que permite es unificar en un único marco conceptual cosas que hasta ese momento era como que no iban juntas, que eran esta idea discreta de los genes con lo que se veía. Sobre todo en la parte de cría, digamos, en la parte agronómica, donde se buscaba justamente muchos de los rasgos que se buscan son continuos, se veía que ahí empezaba a coincidir. Y además, este modelo permite empezar a pensar, bueno, yo tengo poblaciones, o sea que las poblaciones pueden moverse, como lo vimos en ecología de poblaciones, pueden emigrar, pueden ir y venir, entonces cada vez que un individuo se va, se lleva alelos y cada vez que los individuos vienen traen alelos nuevos. Entonces, además de los procesos de selección natural, están los procesos de movimiento y también están los procesos demográficos. Es decir, si la población no es infinita,
si tiene menos que infinito, entonces, bueno, yo lo que hago, si los individuos se aparean al azar, lo que hacen es tomar como elegir al azar alelos de su población parental. ¿Sí? La siguiente generación es como que toma al azar los alelos del parental. Entonces se supone que si ese muestreo es aleatorio, tendría que ser las proporciones que yo obtengo en la siguiente generación, son las mismas proporciones que tengo en los parentales. Ahora, hay un principio que es que cuando yo hago ese tipo de toma de cosas al azar, cuanto más, si yo tomo pocos, o sea, ustedes saben que si ustedes hacen pocas observaciones de algo, es menos probable que lo observen bien. ¿Sí? Entonces, supongan que yo tengo un tanque con bolitas de 2 colores distintos, esa bolita está en una proporción determinada. Pónganle que tenga 6.000 bolitas azules y 4.000 bolitas rojas. Si yo agarro y saco al azar 1.000 bolitas, ¿cuántas azules y cuántas rojas esperaría tener? Más cantidad de azules que de rojos. ¿Cuántas? ¿Yo cuántas esperaría? Y 600. 600 y 400, ¿sí? ¿Voy a tener 600 y 400? Probablemente no. Es poco probable que justo le acierte, pero voy a estar muy cerca. Ahora, si yo tomo 10 bolitas al azar, uno esperaría que yo saque 6 y 4. Ahora, la probabilidad de que saque 6 y 4 es muy baja. Hay una probabilidad importante de que saque las 10 de un solo color. ¿Sí? Tranquilamente. Entonces, imagínense lo mismo, imagínense la misma situación con una generación tras otra. Una generación está muestreando, está sacando bolitas de la otra. Si yo saco por azar, en vez de 6 y 4, 9 y 1, la siguiente generación, ¿a qué distribución va a estar muestreando? ¿A 6 a 4 o a 9 a 1? 9 a 1. Y es muy probable que yo saque todas las bolitas de un solo color. Ahora, si yo saqué todas las bolitas de un solo color, ¿cuál va a ser la distribución? ¿Puedo saber cuál es la distribución de la siguiente generación? 10, ya está. No hay otra, o sea, se fue la variabilidad. Es decir, yo si empiezo con variabilidad y estoy tomando muestras pequeñas, tengo una chance, o sea, primero lo que va a pasar es que es poco probable que refleje bien, sobre todo si la cantidad de bolitas que saco es escasa, es muy probable que mi nuevo muestreo no refleje correctamente las proporciones originales. Y a su vez, el muestreo que le sigue, es decir, la siguiente generación, de vuelta esté tomando una proporción distinta. Con las variantes génicas en las poblaciones pasa lo mismo. Si la población es pequeña y el conjunto de individuos es relativamente pequeño, van a estar tomando una muestra pequeña de los alelos de sus parentales. Y eso va a hacer que las frecuencias de los alelos vayan cambiando. ¿Y hasta qué momento? Bueno, hasta el momento en que yo, por azar, termino sacando una sola variante. Una vez que tengo una sola variante, ya está, no hay más variación. Ese fenómeno se llama deriva génica. La deriva génica es un fenómeno que eventualmente, por azar, hace que desaparezca la variación. Una población que ya no tiene variación, obviamente no puede cambiar para ese gen en ese rasgo, ¿verdad? Entonces, la única alternativa que tienen es que o venga un individuo de otra población con variantes nuevas, o que de alguna manera se genere espontáneamente variación nueva. La llegada de individuos está asociada con la demografía. Y la aparición de variantes nuevas está asociada a las mutaciones, ¿no? Aparecen mutaciones que generan dentro de la población variantes nuevas por transformación de una variante preexistente. Y luego está el rol de la selección natural. La selección natural, ¿qué hace con la variación? ¿La incrementa o la disminuye?
¿Eh? La disminuye. ¿Por qué? Y porque está seleccionando. Hay individuos, hay una variante, si hay selección quiere decir que alguna variante, algún alelo genera fenotipos que son menos competitivos. Por lo tanto, sobreviven menos, se reproducen menos. Y pasan menos de las bolitas de ese color a la siguiente generación. Entonces, que ver si yo estoy seleccionando, pero además de estar seleccionando, estoy mirando, me gustan más las rojas que las azules. O las veo mejor, por ahí no me doy cuenta, pero hay un sesgo que hace que sea más probable que agarre una roja que una azul. Bueno, eventualmente las azules van a desaparecer de generación en generación. Entonces, la demografía tiene que ver con el tamaño de la población, que es el tamaño con que muestreo. Cuanto más chica es la población, más rápido pierdo. O sea, las poblaciones nunca son infinitas, por lo tanto, en principio, si el tiempo es infinito y las poblaciones no, tarde o temprano, si no aparecen variantes nuevas, me voy a quedarme en una sola variante, se va a fijar esa variante. También la demografía tiene que ver con la llegada y salida de inmigrantes, es decir, si llegan inmigrantes con nuevas variantes, pueden ingresar nuevas variantes. Las mutaciones también son las que generan diversidad interna dentro de la población, y la selección natural lo que está haciendo es limpiando todo el tiempo variación. Esta serie de ideas eventualmente desemboca en lo que se llama la teoría sintética de la evolución. La teoría sintética de la evolución se llama así porque lo que hace es sintetizar un montón de campos distintos, desde la historia natural, la matemática, la genética, y en una única, cuestiones de ecología, de demografía, en un único marco que está aparte expresado matemáticamente, que permite explicar la evolución. En este marco, lo que se hace es se redefine la evolución. Y se define evolucionar, que los que evolucionan son las poblaciones, y se dice que las poblaciones evolucionan porque lo que hacen es, evolución es el cambio en las frecuencias relativas de alelos. Entonces, cada gen evoluciona como tiene, digamos, cada gen puede evolucionar y esa evolución implica que las variantes de ese gen que hay en la población cambian en su frecuencia. En este contexto, el cambio está dado por el cambio en las frecuencias y puede estar causado por la selección natural, pero también puede estar causado por estos otros fenómenos. Es decir, si yo tengo deriva génica porque la población es pequeña, de generación en generación cambian las frecuencias alélicas y por lo tanto la población evoluciona. Pero eso no quiere decir que la población esté bajo selección o se esté adaptando a algo. Entonces, hay un modelo específico que dice, bueno, ¿qué pasa cuando sí hay selección? ¿Qué quiere decir que haya selección? Que cada fenotipo, o sea, cada genotipo, cada combinación de alelos para un gen, está asociada a un fenotipo y que ese fenotipo tiene una probabilidad que se llama aptitud o fitness de sobrevivir. Y eso se mide como la proporción de individuos que tienen ese fenotipo que deja descendencia. Y lo que generalmente se habla es, bueno, se pone a distintos fenotipos, tienen como distintas probabilidades de dejar descendencia. Entonces se toma el que tiene más probabilidad de dejar descendencia como el de referencia y se hace lo que se llama la aptitud relativa o fitness relativo asociado a ese fenotipo con mayor. Entonces ese cuenta como 1 y todos los demás son una proporción de ese. Entonces vamos a tener un fenotipo asociado a un genotipo que tiene un fitness de 1 y después los otros tienen menos de 1. Entonces todo lo que tiene menos de 1 contribuyen menos y por lo tanto el alelo asociado a ese fenotipo baja en su frecuencia. Eventualmente ese alelo se va a perder y solo va a quedar como frecuencia de la población. Si cada individuo tiene un valor de fitness, uno puede sacar la aptitud promedio de la población como el promedio de todo. Y está determinado directamente por la frecuencia de cada genotipo que está asociado a un fenotipo, ¿sí? Si yo, generación tras generación, voy perdiendo alelos asociados a los fenotipos de menor aptitud,
la aptitud promedio de la población. ¿Qué le pasa? ¿Qué hace? Aumenta. Es decir, que yo tengo un proceso, a medida que hay un proceso de selección natural, la aptitud promedio de la población aumenta. ¿No? Es como que la población va llegando y sube hasta un momento en que solo están los alelos que proveen la máxima aptitud y por lo tanto la población está en su máximo de aptitud. Entonces empiezan a aparecer una serie de modelos donde dicen, bueno, la selección natural y la evolución, la selección lo que va haciendo es va empujando a las poblaciones hacia arriba a picos de máxima aptitud. Mientras que otros procesos, como por ejemplo la deriva génica, bueno, pueden llevarlo en cualquier dirección. Y las mutaciones lo que hacen es introducir variantes nuevas que pueden ser más favorables o menos favorables. Si la mutación introduce una variante que es menos favorable, ¿qué es lo que va a pasar con esa variante? Desaparece de nuevo. O sea, una variante aparece, no es más apta y desaparece. Ahora, si aparece una variante que sí aporta algo más, entonces, esa variante, ¿qué le va a pasar? Va a ir aumentando. ¿No? Entonces, va a ir aumentando cada vez más hasta que eventualmente va a ser la variante que predomine y las otras variantes van a desaparecer. Entonces, aparece este modelo donde la selección natural lo que está haciendo todo el tiempo es testeando los fenotipos y a través de ese testeo de fenotipos va seleccionando y va purgando de aquellas variantes que son que proveen menos fitness o menos adaptativas. Este modelito tuvo un éxito muy grande porque permitía explicar un montón de cosas, permitía hacer un montón de modelos. Al ser matemáticos se podían hacer un montón de predicciones, se podían hacer experimentos porque uno podía tomar una población experimental, medir de alguna manera su supervivencia relativa, tratar de asociar la presencia de genes o no. Piensen que fíjense que estamos en un momento a mediados del siglo XX donde todavía no estaba claro dónde estaban los genes. Se sabía que estaban en el núcleo, pero no sabía si eran las proteínas, eran el ADN, cómo funcionaban. Y en ese interín, bueno, esto es un poco el esquema básico de la teoría sintética. Dice que la base es esta idea de, en ausencia de todo tipo de fuerzas, que se llaman las fuerzas evolutivas o factores evolutivos, que son aquellos que hacen que cambie la frecuencia de alelos, la frecuencia de los alelos para cada gen en una población va a mantenerse constante. Y además, esa población, por el principio de Hardy-Weinberg, va a tener una proporción predecible de heterocigotas de cada tipo y de homocigotas, ¿no? Que es un poco el equilibrio de Hardy-Weinberg, que es lo que está acá. ¿Cómo afecta esa población? Va a tener un fenotipo, digamos, sumado a todos los genes, eso genera un fenotipo estable en la población, ¿verdad? Y una proporción de fenotipos que va a ser estable y que no va a estar bajo selección, así que todos los fenotipos distintos son todos iguales ante la selección. ¿Qué sucede? Bueno, por un lado tenemos la aparición de la mutación. La mutación es la aparición a una tasa constante de variantes nuevas, es decir, que aparecen en una tasa constante alelos nuevos en la población porque de alguna manera hay un fenómeno que los genera. Si aparecen alelos nuevos, obviamente la frecuencia de alelos cambia, porque aparece, si la frecuencia es el total, si aparece algo nuevo, quiere decir que la frecuencia de lo viejo baja un poquito. O sea que hay un cambio. Por lo tanto, la mutación cambia la frecuencia alélica y por lo tanto hace que la población evolucione. Luego tenemos la selección. Es ese resultado integrado de un montón de interacciones de los individuos con su ambiente en función de su fenotipo, que lo que hace es hacer que ciertas variantes sobrevivan mejor que otras y por lo tanto que las que no ayudan a la supervivencia vayan reduciéndose en su frecuencia. Nuevamente la selección hace que cambien las frecuencias alélicas, por lo tanto es un factor evolutivo, porque definimos evolución como un cambio en las frecuencias alélicas. Fíjense lo importante que es a cómo se separan bajo este concepto la idea de evolución en sí de la idea de selección.
En el darwinismo, el foco es tan fuerte en la selección que lo único que se hacen como si fueran lo mismo, selección y evolución es lo mismo. En este concepto hay una separación, donde evolución es este fenómeno más general de cambio en las frecuencias alélicas y selección es una de las fuerzas que puede generar ese cambio. Tenemos otras, como por ejemplo la deriva génica, esta cuestión de este muestreo al azar en poblaciones que no son infinitamente grandes. También aparece acá una idea de recombinación, la capacidad de recombinarse que tienen los genes. Y digamos, la otra cara de la recombinación, que es el ligamiento, los genes que van ligados. Quiere decir que si yo tengo en un cromosoma está ligado un alelo que me da ventaja con un alelo que no me hace diferencia, ese alelo que no hace diferencia también va a aumentar en la proporción. ¿Por qué? Porque está en el mismo cromosoma que está siendo seleccionado. Eso funciona siempre y cuando ese ligamiento no se rompa en un evento de recombinación. Y entonces lo que sucede es que eventualmente todas estas fuerzas van generando un cambio, y en particular la selección, que hace un cambio que está, digamos, los cambios de estos de deriva genética o de mutaciones son aleatorios, no tienen una direccionalidad, simplemente suceden con cierta probabilidad, que las probabilidades sí son predecibles, pero que no tienen nada que ver con el ambiente. En cambio, la selección sí lo que está haciendo es cambiando estas poblaciones de modo tal que los alelos que tienen mayor frecuencia son los alelos que mejor los adaptan al ambiente en el que están. Entonces, como resultado, nosotros tenemos un cambio en las frecuencias que lo que hace es cambiar los fenotipos, que es lo que está representado en la forma de este círculo, en función de distintos ambientes, ¿no? Entonces, una misma población que se divide en dos y es sometida a ambientes distintos, va a tener una selección que por ahí selecciona algunos alelos en un caso y otros alelos en el otro, y hace que por lo tanto empiecen a diverger en la proporción de alelos. Y esto lo que genera es un modelo matemáticamente rastreable, seguible, y que genera predicciones precisas y matemáticas, que uno puede después testear haciendo experimentos. Esta teoría sintética fue un boom, fue muy rápidamente adoptada, es como el momento, a partir de esto un montón de gente que el darwinismo original no lo terminaba de convencer, le gustó sobre todo porque tenía enfoques cuantitativos, con capacidad de predicción, un modelo mucho más, menos narrativo. O sea, ya estamos en un momento de la ciencia en que la ciencia no le alcanza con narraciones y argumentaciones. Quiere datos, quiere predicciones numéricas, quiere algo que pueda testear matemática y estadísticamente. Entonces, esto provee un marco conceptual apto para generar predicciones numéricas, cuantitativas, que pueden ser contrastadas y testeadas estadísticamente. Y eso le da muchísimo más soporte y solidez que el marco original basado en la historia natural que había propuesto Darwin. La teoría sintética también se lo conoce como la teoría neodarwiniana o el neodarwinismo, y es un poco el modelo que hasta hoy es vigente en el campo de la biología evolutiva. Ahora, mientras esto estaba pasando, generando el nacimiento de una nueva biología evolutiva, entramos en la era molecular. La era molecular se caracteriza por el descubrimiento, básicamente se gesta durante todos los procesos de investigación que llegaron a determinar que la información genética estaba en el ADN, y a determinar la estructura del ADN y a entender cómo el ADN codifica las funciones y procesos de la vida, que es lo que estuvimos viendo a lo largo de toda esta materia. Esto hay un punto pivotal, que es cuando a partir de los trabajos experimentales de Wilkins y Rosalind Franklin, que fueron los que hicieron todo el trabajo heavy metal de poder para generar los datos necesarios, a partir de esos datos, Watson y Crick, trabajando con distintas maneras teóricas de poder encajar esos datos, alcanzan a proponer la estructura del ADN en 1953.
De estos 4, Franklin se murió de cáncer y a los otros 3 le dieron el premio Nobel. A partir de la elucidación de la estructura del ADN y del descubrimiento de esta secuencia de bases y de darse cuenta que esa secuencia de bases contenía información, se llegó, no directamente, se llegó a esta idea de que esa información lo que hacía era codificar la secuencia lineal de aminoácidos de las proteínas. Y a partir de ahí se produce un trabajo no menor que es, se propone que hay una asociación entre la información en las bases de nucleótidos y la información asociada a las secuencias de aminoácidos, y se trata de elucidar cómo era este código genético que traduce ADN a proteína. Y esto tiene un montón de trabajo experimental, hay un montón de trabajo sistemático en el cual se fue a través de trabajos que tienen que ver con mutaciones en la secuencia genética en bacterias, ir viendo cómo es que se llegaba a esta tabla que te decía, si yo tengo 3 bases determinadas, cuál es el aminoácido que corresponde. En 1977, Frederick Sanger desarrolla una idea para poder secuenciar el ADN. Lo que hace es, él dice, bueno, yo tengo un fragmento de ADN, tiene una secuencia determinada, quiero saber cuál es esa secuencia. ¿Cómo hago? Bueno, si yo logro cortar el ADN, digamos, el ADN está compuesto por una escalerita de bases. Entonces, si yo tengo fragmentos de ADN que tienen todos lo mismo, yo sé que si corto el ADN en la primera base, voy a tener una base que me queda. Si yo en la segunda base lo corto en la segunda base, voy a tener un fragmento más grande de 2 bases y todos terminando en la misma base. Entonces lo que hizo fue un método en el cual lo que él hacía era, ponía un sistema de replicación de ADN, es decir, ponía las enzimas para replicar el ADN, pero lo que hacía es ponía una mezcla con nucleótidos, o sea, cuando vos querés in vitro hacer síntesis de ADN, replicación de ADN, tenés que ponerle deoxinucleótidos trifosfato, además de las enzimas, ¿verdad? O sea, tenés un ADN molde, que es la cadena que vas a copiar, y después le vas a poner las enzimas necesarias y los componentes básicos, que son los deoxinucleótidos trifosfato. Lo que él dijo es, bueno, ¿qué pasa si yo pongo una fracción, si le pongo el DATP, DATP, DCTP, DGTP y DTTP, que son los 4 tipos de deoxinucleótidos para las 4 bases, pero para, por ejemplo, las adeninas, pongo una fracción de un deoxinucleótido, de un DATP, levemente modificado, de modo tal que pasen 2 cosas. Primero, que cuando esa modificación bloquee, no deje un extremo 3' disponible, entonces bloquee que continúe la replicación. Entonces la termina, lo que se llama un terminador. Cuando incorpora ese nucleótido, ya no puede, la polimerasa no puede seguir añadiendo nucleótidos y se termina ahí. Entonces ese fragmento se acaba donde se acaba ese nucleótido. Y lo que hace además es que ese terminador, además, él le ponía, lo hacía en un lugar donde tenía isótopos radioactivos. Es decir, que ese terminador en particular, ese deoxinucleótido modificado, además era radioactivo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. ¿Pero se lo pone a todas las adeninas? No, se lo pone a algunas adeninas, a una fracción. Entonces hay una chance de que la polimerasa ponga una adenina normal, pero hay una chance también más pequeña de que justo le ponga un terminador. Entonces, eso quiere decir que en ese ciclo, digamos, asumiendo que todos están haciendo más o menos a la vez, la mayoría va a poner una adenina normal y después va a seguir, pero una fracción se corta ahí. ¿Eso qué pasa? Quiere decir que, bueno, después sigo, tiqui, 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 hasta que llego a la siguiente adenina en la cadena, y eso hace que
Ahí también hay una chance de poner el terminador, ¿o no? ¿Y eso qué pasa entonces? Yo tengo entonces, vamos a suponer que tengo un... vamos a poner el pizarrón. Acá es donde la gente que después mira el video dice, ¡ay! Capaz tendría que haber ido. Porque esto no sale en los videos, como habrán observado. ¡Ajá! Bueno, no. Limpio todo. Vamos a cambiar la grilla porque esta como que no. No. Limpiar todo. Lista. Así. ¿Podemos no tener un tema? Gracias. Supongo que yo tengo un fragmento de ADN. Escucho. Inventen. Tiene 4 opciones. A, C, T y G. ¿Cuál es la primera? A. Después. ¿Otra? ¿Otra? Listo, acá terminamos. Bueno, yo tengo este fragmento, ¿verdad? Entonces, vamos a poner un terminador para adenina. Entonces, yo empiezo a hacer mi experimento y en un momento voy a tener, bueno, algunos se me van a cortar acá y otros siguen. Los que siguen van a terminar acá, C, C, T y acá. Algunos van a terminar, otros van a seguir. Y los que siguen van a seguir hasta acá. Bien. Entonces, y yo cuando termino acá, tengo este en particular, esta adenina radiactiva. Este fragmento, ¿qué tamaño tiene en bases? 8 bases. ¿Este cuántas bases tiene? Una, este y este 8. O sea que voy a tener una sopa de fragmentos de 1, de 5 y de 8. ¿Sí? Estos tienen un tamaño diferente. Si yo tomo fragmentos de ADN, ¿no? Yo pongo ADN, los pongo en un gel. Y después ese gel es un gel poroso, que es como una matriz que deja pasar el ADN, pero como que lo ralentiza un poquito. Y a eso, al ADN yo le pongo, a ese gel lo pongo y pongo una corriente eléctrica. La corriente eléctrica genera un campo eléctrico que hace que haya un polo negativo, una carga, una zona que tiene carga negativa, o sea que tiene y una carga positiva. El ADN, si yo pongo un campo eléctrico y tengo una zona que es positiva y una zona que es negativa, ¿se va a mover? Sí. ¿Hacia dónde? Hacia la positiva. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene carga eléctrica. Carga negativa. ¿Por qué tiene carga negativa? Porque no tiene positiva. No. Respuesta berretas no. ¿Por qué tiene carga negativa? Está mayormente cargado negativamente. ¿Los electrones radiactivos? Los electrones, sí, bueno, eso es casi. ¿Pero los electrones de quién? ¿Quién tiene una carga positiva? La de la adenina, calculo. No, estoy pensando en... Esto es general para el ADN, así que las bases nitrogenadas no cuentan. ¿Fosfato? Los grupos fosfatos son fuertemente negativos. De hecho, fosfato es ácido fosfórico, el famoso pico de pato, si recuerdan de química. Si necesitan más, para más reglas mnemotécnicas, suscríbanse a mi canal. Los grupos fosfatos tienen carga negativa. Entonces, el ADN naturalmente va a migrar hacia el ánodo o el cátodo. Hacia el cátodo de un campo eléctrico. Y como lo hago en este gel de agarosa, digamos, lo que voy haciendo es que se va migrando más lentamente. ¿Quiénes van a migrar más rápido? ¿Los fragmentos pequeños o los fragmentos grandes? ¿O igual? Los pequeños. ¿Por qué? Porque están pasando a través de un gel poroso, es decir, que ese gel como que un poco fricción hace. Y hace, cuanto más grande es el fragmento, más fricción hace.
Es decir, que si yo en un gel, yo tengo, ponerle que tengo acá un campo eléctrico, acá la carga negativa, acá la carga positiva, yo pongo acá, siembro, sí, no sé por qué. Obviamente que No está mal, pero no sé si me está confortable saber que lo hizo solo. Si yo pongo, y aparte me tengo que pasar ahora, si yo pongo acá un gel, ADN acá, y enciendo este campo eléctrico, voy a tener una migración, de modo tal que acá va a estar, yo empiezo con mi frasquito, está todo junto. Pero una vez que lo pongo acá y empieza a migrar, como los más chiquitos van más rápido, lo que va a pasar es que voy a tener los fragmentos cortitos más arriba, separados de los más grandes. ¿Sí? Entonces, y yo sé que acá arriba hay fragmentos cortos, más largos y más grandes. ¿Sí? Bueno, entonces yo agarro este gel, así como está, para eso es en un gel, y lo pongo, me voy a un cuarto oscuro, muy oscuro, oscurísimo, agarro papel fotográfico, que era lo que existía antes de la fotografía digital, o un papel que es un papel que tiene una lámina, es un papel que está recubierto con una sustancia que ante la presencia de radioactividad se oscurece. Entonces yo lo pongo el gel, lo pongo entre el papel, lo dejo un rato y decae la radioactividad de acá y entonces quedan marquitas en el papel que me dicen a dónde terminó cada uno de estos. Yo no sé quién es quién, pero sé que acá había un fragmento que termina en A, otro que termina en A, otro que termina en A, y yo puedo hacer lo mismo, pero en vez de poner una adenina radioactiva, pongo una citosina radioactiva. Y así lo vas haciendo todo. Y después pongo una guanina y después pongo una... ¿Qué me falta? Una timina. Entonces, tarde o temprano yo tendría que tener un fragmentito para cada una de las bases, ¿sí? Entonces yo le pongo uno, estas yo sé que son las A, y si yo pongo, por ejemplo, C, acá lo que me va a aparecer es que va a haber uno acá, va a haber uno en el medio de estos dos, bueno, acá capaz que lo hice un poquito apresurado, pero vamos a borrar este. Pero tenés que hacer lo mismo con el mismo gel, o sea, con el mismo ADN. Sí, o sea, el mismo ADN de base lo repartís en 4 tubitos y a cada uno le haces la reacción con un terminador radioactivo diferente, uno de los 4. Entonces termino con 4 tubos con reacción, los corro en lo inteligente es sembrarlos en un gel, uno al lado del otro. Y entonces, ahora sí, vamos a ver qué me aparece. Voy a borrar todo así me queda más prolijo. Entonces voy a tener que, me va a aparecer, si esta es la A, la C, pongamos acá A, C, T y G, más o menos. Entonces, este que es el más chiquito me va a aparecer un puntito acá, después me va a aparecer uno acá, después la T va a aparecer por acá, después voy a volver a tener la A acá, una G, una C y eventualmente otra A. Entonces yo esto lo que hago es lo interpreto y digo, bueno, esto es una A, acá hay una C, C, T, ya me hice lío, pasa en la vida real, acá abrí una A, por allá me queda una G, una C y una A, esto por suerte no queda grabado, pero creo que tienen la idea de que uno entonces reconstruye, de esta manera puede reconstruir esto. ¿Sí? Este es el método de Sanger, así se secuencia, y se secuenció por mucho tiempo el ADN. Hay una versión más moderna, que lo que hacen es, como la reactividad es bastante chunga para trabajar, sobre todo si uno trabaja mucho con eso, tiene que tener un montón de protección y demás, alguien dijo, generó una variante nueva en el cual el terminador, en vez de tener un grupo radioactivo, tiene una molécula fluorescente de un color distinto. Y lo otro que se hace es, en vez de correr esto en 4 tubos de un gel, tenés 4 colores distintos, los corres todo en la misma reacción, o sea que tenés una mezcla de los 4 terminadores, más los nucleótidos normales,
más el ADN que querés caracterizar. Esto te genera una colección de fragmentos, cada uno terminando con la base en la que terminó y de distinto tamaño, y después lo que uno hace lo corre en un secuenciador capilar, que lo que hace es una versión de electroforesis, pero en vez de hacerlo en un gel, lo hace a través de un tubito muy finito capilar. Ese tubito lo que hace es que imagínense que en vez de que quedan fijos en el gel, cada uno está moviéndose. Entonces el primero que pasa son los pedazos más chicos. Y eso pasa por un lector que tiene unos láseres, que lo que hacen es hacer brillar esos grupos fluorescentes. Entonces, ponele que los que tienen la A van a pasar primero y van a fluorescer rojo. Entonces pasa, pum, señal roja, o sea que es una A. Después pasa, pum, señal verde, bueno, es una C. Pum, señal verde de nuevo, otra C. Pum, señal azul, es una T. Señal roja, una A. Entonces te va generando así la secuencia. Que ese es el método moderno de primera generación de secuenciación, que todavía eso es un montón. ¿Qué es con las proteínas fluorescentes? ¿Eh? ¿Es con las proteínas fluorescentes? Me parece que no se usan proteínas fluorescentes, se usa algo más chiquito, porque hay un montón de moléculas fluorescentes más chiquitas. La proteína es como muy grande para enganchársela a un nucleótido. Porque en esto lo que me queda duda es, por ejemplo, esa A con el asterisco, con el stop, o no sé cómo se decía, Terminador. terminador, lo va poniendo como aleatoriamente. Sí. Entonces no sabes cuándo arranca y cuándo termina. O sea, digo, si vos después tenés que volver a hacer eso con la C, con la T y con la G, también va a ser aleatorio. Sí. Entonces, ¿cómo sabes que el orden final que te queda es el...? Porque el orden está dado por el tamaño de los fragmentos. ¿Cómo? El orden está dado por el tamaño de los fragmentos. Es decir, y el tamaño de los fragmentos, es decir, un fragmento de 2 bases, siempre empieza por el mismo lugar. Sí, eso es importante. No es que empieza al azar a copiar. La polimerasa siempre empieza al principio. Entonces, un fragmento de 2 bases, ¿dónde va a terminar siempre? En una C. ¿Sí? En una citosina marcada. Si está terminado es porque está marcada esa citosina. Entonces, vos cuando separás, ya sea porque separás en un gel o porque van pasando secuencialmente los fragmentos de los más pequeños primero y los más pesados después, se supone que si vos tenías una sola molécula, o sea, un montón de copias de la misma molécula de ADN inicial, siempre empezaste lo mismo, todos los fragmentos de 2 bases tienen que estar con el mismo terminador. Entonces, el tamaño te va dando el orden y el terminador, que tiene que ser siempre el mismo, te va a dar qué base había. En la realidad, muchas veces aparece más de un color para el mismo tamaño de fragmento y eso puede ser de una diversidad de problemas técnicos o que en realidad tengas 2 moléculas distintas donde hay una variante alélica. O sea, donde acá, por ahí, acá en vez de una C hay una G y tenés una mezcla. Si vos tenés una heterocigota para este gen, con estas 2 variantes alélicas, uno esperaría que la señal sea justo a la mitad, no que sean 50-50. Entonces vos vas a tener, la señal va a ser 50% rojo, o acá que era 50% verde y 50% azul, ponele. ¿Sí? De hecho, los datos que te tira la máquina es lo que se llama un cromatograma. Es un gráfico que lo que tiene es una serie de picos, ¿no? Ponele para cada color, te dice, bueno, acá hay un pico, otro pico, y después con otro color, ya, pum, y después otro color, es así, pum, pum, y después tenés otro color, que viene así, y por ahí te hace así. Sí, es una máquina lo que te hace esto. Imagínate que nos hacen más a mano. Entonces, vos lees esto y lo que haces es interpretás. Vamos a buscar un color que sea distinto y decís, bueno, digamos que la A es rojo. Entonces, esto es una A. Azul, T. Una T. Verde, C. ¡Ah, muy bueno! A, No. T. ¿Y este qué es? A. ¿Y acá qué pasó? Ah, claro.
Y acá hay una, claro, acá, y fíjense que está en la misma altura. Cuando esto pasa, y estoy hablando de organismos diploides, seguro que agarré, digamos, en realidad las dos variantes, tengo una mezcla de las dos variantes, y si salió una heterocigota y la cantidad es proporcional, deberían ser 50-50, y el alto de estos picos es el mismo para los dos colores, y más o menos la mitad de la altura de un pico normal. Entonces acá, yo sé que tengo, ¿qué tengo? O... A o C, ¿sí? Y de hecho esto muchas veces se dibuja así, ¿no? Con una especie de dos letras a altura proporcional. Depende de cuál sea tu objetivo. Hay distintas maneras. Si vos esto te sirve para saber que acá hay un alelo. Ya es un montón de información. En otro individuo podría ser que aparezca solo un pico y no sabes que uno es heterocigote y otro homocigote. Mirá, ya sabes un montón más. Si vos quisieras describir este individuo, necesitas sí o sí escribir una sola letra. Hay códigos, además del ATC, hay toda una serie de letras que dicen vale por A o C. O, por ejemplo, si no sabes ninguna, a veces tenés todos los 4 colores juntos y no sabes qué es, entonces hay una letra que es la N, que algo hay, pero no sé qué es, puede ser cualquiera de las 4. Y si no, hay códigos para cada una de las posibles combinaciones de 3 o de 2, que se llaman códigos de ambigüedad. Bien, en 1983 Karim Uri desarrolla una técnica que se llama PCR, que es la reacción en cadena polimerasa, que es el tópico, ya es seleccionado de uno de los coloquios de promoción, así que no voy a hablar más del tema, salvo decir que la PCR fue como, ya está, fue el disparador final, hacer secuenciar con la técnica de Sanger, con el método original de los geles y demás, era un perno. O sea, era mucho mejor que nada, pero no era fácil. No era fácil porque las secuencias no eran de 10 bases y los geles llega un momento en que se ponen medio complicados. Entonces, no siempre se alinean, no siempre corren alineados. Entonces, la interpretación era bastante difícil, era muy laborioso. Y secuenciar para poder secuenciar, hay un proceso donde, bueno, para hacer un montón de copias de lo mismo, tenés que hacer un montón de reacciones. Y acá es donde entró. Miren, no les estoy mostrando nada de la. Chicos, la audiencia que nunca vino a la clase, ahora finalmente va a poder ver de nuevo de qué estábamos hablando. Entonces, Karim Uri desarrolló la técnica de reacción en cadena del PCR. Que eso lo que generó es realmente el boom de la biología molecular como tal, porque esto permitió empezar a no solo a obtener grandes cantidades de ADN, un fragmento de ADN, dado que yo necesito tener mucho ADN para tener que la técnica de Sanger me funcione bien, sino que además permitía sacar, si yo sabía un poquito de los extremos de ese fragmento de ADN, era muy fácil específicamente de todo el inmenso genoma solo sacar todo lo que había entre esos dos pedacitos. Y eso, bueno, disparó y sigue siendo, la PCR sigue siendo la herramienta más ampliamente usada en todos los aspectos básicos y aplicados a la biología molecular que se puedan imaginar. Si no entienden PCR, no entienden nada. Así que espero que podamos charlar al respecto. Si no, lo van a ver de vuelta en molecular, no se preocupen, pero es importante que entiendan la importancia que tuvo esto en todos los campos de la biología. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Con la técnica de Sanger más el descubrimiento, el desarrollo del PCR, empiezan a secuenciarse genes. Es decir, hasta este momento teníamos los genes eran esta cosa, esta caja negra que de alguna manera generaba fenotipos a partir de la presencia de fenotipos, ¿sí? Y ahora ya sabemos que los alelos son principalmente el resultado de cambios en las bases en el ADN. Todavía estamos estudiando un poco, qué pasa, pero lo que se encuentra es que, bueno, se saca el código genético y recuerden que el código genético es degenerado.
Eso quiere decir que hay distintas combinaciones de 3 bases que dan el mismo aminoácido. Y si el fenotipo depende de la proteína que codifica un gen, y 2 genes que son variantes, o sea que tienen información distinta, pero que codifican esa diferencia en una base, no hace diferencia a los aminoácidos, es obvio que el fenotipo causado por esos 2 alelos tiene que ser el mismo. ¿Sí? Entonces, cuando se determina que las secuencias de ADN codifican proteínas, y se determina que estas mutaciones, estos cambios, la base molecular de la mutación, de este cambio, de esta generación de alelos nuevos, tiene que ver con cambios en las bases nitrogenadas del ADN, se observa que algunos cambios pueden modificar la proteína. Es decir, a veces cambia de modo tal que ahora ese gen donde cambió, cambia el aminoácido que estaba codificando. Pero otras veces no. Esos cambios que ocurren no pueden ser seleccionados porque nos generan fenotipos distintos. Si un cambio, si una mutación no genera un fenotipo distinto, no puede haber selección sobre esos alelos diferencial. ¿Sí? O sea, esos alelos no pueden competir porque no hay nada distinto a nivel organísmico. La selección no lee, no hace secuenciación Sanger de la secuencia de ADN para ver cuál me gusta más porque prefiero tener adeninas o timinas en general. Entonces, una mutación que genera un alelo nuevo, pero que ese alelo no genera ningún cambio en una proteína que está codificada, da igual. Pero que da igual no quiere decir que no exista. Existe, es un alelo. Está sujeto a las mismas leyes que vimos de selección, de devolución, es decir, puede aumentar o no su frecuencia por deriva génica, puede aparecer o no por recombinación, puede estar ligado o no a otro alelo que sí está bajo selección. O sea que tiene esos procesos. Lo único que obviamente no puede estar sometido a la fuerza de selección porque no puede generar fenotipos que sean distintos. Bien, dentro de la parte de los genes que codifican para proteínas, esos cambios pueden o no generar un cambio. Ahora resulta que otra cosa que se fue descubriendo también que se fue secuenciando los genomas es que hay un montón de ADN que no codifica, no está en una parte que está codificando para proteína. Hay intrones, hay secuencias reguladoras, hay secuencias espaciadoras, hay un montón. De hecho, la gran mayoría del ADN, el 90% del ADN o más, no codifica proteína. Entonces, si las mutaciones ocurren al azar como errores de copia del ADN, de ahí salen, por eso cambian las mutaciones, o por daño en el ADN causado por agentes mutagénicos, por ejemplo, rayos ultravioletas, compuestos químicos que de alguna manera interfieren con la copia correcta. Eso quiere decir que la gran mayoría de los cambios, de las mutaciones que ocurren, no tienen ningún efecto fenotípico y por lo tanto no son seleccionables. Como no son seleccionables, son neutrales, ¿no? Dan igual, no van ni para un lado ni para el otro, o sea, no afectan ni positiva ni negativamente. Y eso lleva a una cosa, primero lleva un cambio muy grande en el pensamiento, ¿no? Bueno, o sea que en realidad que una mutación tenga un efecto, más allá de que sea positivo o negativo, es muy improbable. Quiere decir que la gran mayoría de los cambios no tienen efectos a nivel de selección. Pero por los otros mecanismos pueden, una variante que no tiene efecto puede de todas maneras volverse la más común. Por ejemplo, porque las poblaciones son pequeñas y al azar seleccionaron los alelos que tienen esa variante nueva, neutral. Ah, pero no lo sabés, algo que lo pueda... No lo sabés salvo que lo secuencies. A la selección le da igual. Pero ¿qué pasa? Eso quiere decir que por azar, cada tanto, si estas mutaciones aparecen al azar todo el tiempo, por azar cada tanto una mutación que no estuvo bajo selección va a quedar como la nueva variante fija. Es decir, cada tanto
una variante, un cambio en el ADN, que primero aparece como un alelo raro, se va volviendo más frecuente por azar y eventualmente reemplaza o sustituye a la otra variante. Eso quiere decir que dos poblaciones o dos especies que están separadas y por tanto no intercambian alelos, como es por azar, una especie le puede haber pasado en una dirección, otra especie para otra, esa diferencia va a quedar fija. Entonces, si yo secuencio el ADN de esas dos poblaciones, de individuos de esas poblaciones, en esta población voy a ver que acá, en esta posición, hay una A y acá hay una T. ¿Sí? Y en esta tercera población hay una C. Se separaron al azar. Y eso a lo largo de todo el genoma, es decir, que van a ir acumulando diferencias. Y esa acumulación de diferencias, si es al azar, si depende de una tasa constante de mutación y una chance constante, por lo menos por región génica, de sustituirse una por otra, eso quiere decir que las diferencias, la gran mayoría de las diferencias que yo puedo medir secuenciando el ADN de estas distintas poblaciones, de estas distintas especies, va a estar dada, se va a haber acumulado al azar de modo constante. Entonces, si yo veo que tengo tres poblaciones y estas dos son más parecidas entre sí, tienen menos diferencias con una tercera, ¿qué puedo concluir respecto a esas tres especies? Son especies. Las dos que son más parecidas tienen genes más similares. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir ser parecidos? ¿Y por qué? ¿Cuál podría ser la causa de que tengan menos diferencias? La progenie es hacia abajo, digamos, hacia el futuro, es hacia el pasado la respuesta. Quiere decir que tienen un antepasado común más reciente. Es decir, que hace una cantidad de tiempo compartían los mismos genes. En algún momento se separaron, como esas dos poblaciones, esos individuos llegaron a poblaciones separadas, que eventualmente fueron especies separadas, acumularon diferencias y en ese tiempo acumularon una cantidad determinada de diferencias. Cuando miran la tercera población con la cual ambas tienen más diferencias, lo que se concluye es que esa población, yo tengo una población A, una B y una C, y son más parecidas A y B, es que A y B comparten un ancestro común más reciente, mientras que se separaron hace más tiempo de C. Esta separación, acá hay un eje de tiempo, ¿no? Hacia acá pasó más tiempo, hacia acá pasó menos tiempo. Y si la tasa esta de sustitución, porque va mutando y se va fijando sin procesos selectivos, es más o menos constante, entonces la cantidad de diferencias que yo puedo medir por ejemplo, entre A y C, es proporcional a la cantidad de tiempo que hace que divergieron estas dos. ¿Se entiende? Estas dos que divergieron hace menos tiempo juntaron menos mutaciones, menos sustituciones entre ellas. Entonces yo puedo decir, bueno, puedo incluso medir que cada tantos, poner que esto ocurre en el término de cada tantos miles o millones de años, hay 100 cambios. ¿Sí? Entonces yo puedo ir al revés y decir, bueno, yo detecto que hay 1000 cambios acá, entonces yo puedo decir que estas divergieron hace... ¿Cuánto? 1000 por... Si dije 100 por 1.000.000 de años... No, hay que hacer 1.000.000 dividido 1000. No. Son 10 millones de años en total. Ahora, esas acumulaciones es la suma de acumulaciones en esta rama y en esta rama. O sea que son 5 millones de años. ¿Sí? Pero de repente aparece una manera, o sea, en función de este principio de que la mayoría de los cambios son neutrales, y por lo tanto, asumiendo que se mantienen ciertas cosas, se mantienen constantes, aparece esto de que entonces la cantidad de cambios que yo puedo secuenciar y medir, es decir, que es algo que yo puedo ver, medir en los individuos, en las poblaciones, me da una idea de hace cuánto tiempo que
distintos individuos divergieron de un último ancestro común. Y esta idea es lo que se llama el reloj molecular. Es el concepto de que al haber un proceso neutral, aleatorio, con tasas constantes, eso a lo largo del tiempo me va generando como una especie de tasa de cambio constante que me permite, que es proporcional al tiempo. Entonces es como si los genes, en su proceso de divergencia aleatoria, estuvieran de alguna manera reflejando los tiempos de divergencia. Entonces, eso quiere decir que si yo puedo caracterizar la secuencia, ya sea de proteínas o de los genes que subyacen a las proteínas, y encontrar cambios que son neutrales, eso quiere decir que yo puedo empezar a estimar hace cuánto vivieron los últimos ancestros comunes de cada par de cosas que estoy comparando. Es decir, que yo puedo reconstruir las relaciones de parentesco entre distintas especies solo usando información molecular. Y esto fue para la gente que estudiaba taxonomía, filogenética, que es la ciencia, digamos, la disciplina que trata de elucidar justamente las relaciones de parentesco entre las especies y los grupos, fue como un boom, porque de repente tenías algo medible, y aparte el ADN es igual en todo el ADN. Entonces, no es hasta ahora, ¿cómo se hacían las filogenías? Y se buscaban rasgos, caracteres, que si la cabeza es así, que si tiene 3 o 4 dedos, si tiene 3 o 4 dedos, un montón de rasgos que, bueno, eran un poquito... ¿Cómo sabes? Comparás, ¿qué tiene más valor? ¿La cantidad de dedos del pie o de la mano? ¿Qué tiene más valor? ¿La masa muscular promedio o la inserción de los músculos en cierto lugar o la forma de los huesos de la pierna? Era todo muy polémico. Y dependiendo de qué le dabas más peso, te daba unas relaciones u otras. Y entonces de repente aparece esto, que era una herramienta bastante más objetiva, si quieren, en la cual uno podía simplemente, bueno, yo secuencio un tramo de ADN, en el mismo tramo para un montón de especies distintas, comparo, veo cuántos cambios hay, y en función de esos cambios, de las diferencias, ordeno eso de modo tal que me coincidan esos cambios con un orden específico de parentesco y de bifurcación. Entonces empiezan a aparecer las filogenías moleculares. Pero ¿cómo pudieron asociar esa cantidad de cambios con el tiempo y establecer cada cuánto tiempo hay tanta cantidad de cambios? Bueno, estamos de acuerdo que en ausencia de la parte de tiempo uno puede reconstruir el arbolito, ¿sí? O sea que uno tiene un arbolito, pero todavía no sabes bien a cuántos millones de años corresponde cada cantidad de cambios. Entonces lo que se hace, se calibra, o sea, ese reloj molecular, con solo esos datos no está calibrado, es decir, no tengo nada que me diga, bueno, cuánto tiempo realmente pasó. Lo que se hace es, se calibra usando el registro fósil. Sabiendo que el ancestro común de estos grupos probablemente era muy parecido a un grupo fósil extinto que ya no está, se dice, bueno, a ver, ¿hace cuánto tiempo vivió ese grupo fósil? Bueno, ese grupo fósil vivió en este periodo, hace 50 millones de años. Entonces, en este árbol, este nodo que está acá abajo, este ancestro común, tiene que haber vivido más o menos en ese rango. Hago lo mismo si tengo fósiles que coinciden con otros ancestros comunes potenciales para otros grupos. Y después, en función de eso, calibro, digamos, veo, bueno, si esta cantidad de cambios me da 50 millones de años y esta cantidad de cambios me da 100 millones de años, entonces ahí puedo sacar más o menos, en promedio, cada cambio me corresponde a tantos millones de años. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero se hace. Y después lo que se hace, bueno, calibro cuando tengo fósiles y el resto, bueno, extrapolo al resto
y es más o menos, bueno, entonces esto que no tengo fósiles, deduzco en función de esta calibración que se separaron hace, ponerle 20 millones de años. Entonces, eso me permite, eso es toda una serie de hipótesis que explican el patrón de datos, ¿sí? Es una serie de hipótesis que explican el patrón de datos moleculares. Ahora pero esas hipótesis me dan predicciones. Por ejemplo, yo puedo predecir entonces que este grupo del cual no tengo fósiles, no he encontrado fósiles, debería haber vivido hace 20 millones de años. Entonces yo puedo ir y buscar aquellas rocas que los geólogos me dicen que se depositaron hace 20 millones de años, ir a buscar ahí. Entonces, y predigo que mi hipótesis me dice que tendrían que aparecer fósiles compatibles con el ancestro común, con rasgos intermedios entre esos dos linajes que se separaron hace 20 millones de años, en ese nivel de estratos. Entonces uno puede ir, decir, el paleontólogo de turno, vayan, busquen y encuentren. Y si encontrás, entonces tenés apoyo para tu hipótesis. Bien, en función de todo esto, Moto Kimura, un japonés, propuso la teoría neutralista de la evolución molecular, que dice que la mayoría de los cambios, de las mutaciones, son neutrales y no tienen valor selectivo. Esto, que hoy se los cuento como, digamos, algo casi autodemostrable, causó un montón de impacto, sobre todo porque los biólogos evolucionistas hasta ese momento fueron siempre fuertemente seleccionistas, así que para ellos, por más que había una separación teórica entre evolución y selección, el biólogo evolutivo tradicional, y sigue habiendo un montón de esos, solo está pensando todo el tiempo en selección. Selección, 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 todo tiene que ser seleccionado y todos los rasgos son adaptaciones. Y esto lo que proponía es que un montón de cosas pasaban pasaban por debajo de la visión o el comando o el direccionamiento de la selección natural. Pero más allá de esta discusión, que la verán más adelante cuando vean evolución, lo que trae esto es la idea de sistemática molecular. Es decir, que se puede, dado que los caracteres neutrales no tienen ningún tipo de efecto en el fenotipo, por lo tanto hay cierta independencia entre los datos que te dan las moléculas y los datos que te dan los fenotipos. Y eso impulsa la sistemática molecular porque entonces de a poco la gente se va dando cuenta de que si bien los datos moleculares no son perfectos, no son la verdad divina, ni mucho menos, y tienen un montón de problemas, son agnósticos, es decir, no saben nada respecto a los cambios morfológicos, fisiológicos, digamos, a los cambios fenotípicos. Y eso entonces, ¿qué pasa? Si a mí me interesa saber cómo evoluciona un rasgo fenotípico, si yo uso la variación y el patrón de variación entre especies de ese rasgo fenotípico para inferir las relaciones filogenéticas, no puedo después concluir ciertas cosas. Por ejemplo, si yo uso la cantidad de dedos en las manos y pies que tienen los tetrápodos para ordenarlos de modo tal que digo, todos los tetrápodos que tienen 4 dedos en las manos y 5 en los pies van juntos y tienen un último ancestro común y se divergieron de después los que tienen 5 dedos solamente o los que tienen 3. Yo después yo armo una filogenia y después no digo, bueno, mirando mi filogenia puedo decir que el número de dedos nunca solo decrece y nunca crece y nunca cambia, o cambia una sola vez. ¿Por qué? Porque yo estoy basando esa afirmación en mi interpretación de cómo se reparten la cantidad de dedos en esa filogenia que armé en base a la cantidad de dedos. Entonces es como un argumento circular. Ahora, si yo agarro y armo mi filogenia en base a moléculas, a variaciones, a variantes que en su gran mayoría no tienen nada que ver con cuántos dedos tienen las especies que tienen esas secuencias, yo después puedo sí agarrar ese árbol filogenético con las especies, ver, bueno, quiénes tienen cuántos dedos en cada lado, y ahí sí decir, bueno, miren cómo acá cambiaron de una manera, y entonces ahí sí puedo hablar de cómo evolucionaron la cantidad de dedos.
Entonces, esto genera un boom muy grande de usos, porque las secuencias y las diferencias entre las secuencias son mucho más fáciles de cuantificar que diferencias morfométricas. Un solo carácter es relativamente fácil de comparar, pero si yo tengo que poner de vuelta cuál es el peso, cómo junto información de, por ejemplo, el largo de los miembros con la cantidad de dedos, que son dos cosas totalmente distintas. ¿Cómo le asigno peso? En cambio, estas diferencias moleculares siempre son todas parecidas, o sea, siempre hay una unidad que es el cambio de una base por otra. Eso permite además generar nuevos métodos de inferencia, porque aparecen nuevas maneras de estimar cómo podrían ser esas relaciones de parentesco basadas en reconstruir cómo evolucionan las secuencias, que es mucho más fácil que reconstruir cómo evolucionan las morfologías. Y así es como aparece el boom de lo que se llama las filogenias moleculares. Se hacen filogenias, se hacen árboles basados en secuencias de ADN comparadas, y después lo que se hace es se mapean, se asignan caracteres a los distintos individuos de esas secuencias, y se trata de reconstruir cómo era, ya teniendo el árbol, qué caracteres tendrían los ancestros comunes a distintos grupos. En este árbol, por ejemplo, es un árbol, cada una de estas cositas que está acá es una especie de anélido, y acá lo que está mapeado es la capacidad de reproducirse. En rojo está mapeada la capacidad de reproducción, la ausencia de capacidad de reproducción asexual, y en verde o en azul está si es por paratomía o por arquitomía. Entonces, yo el dato que tengo en realidad está asociado a los individuos que están acá en el extremo. Y la filogenia está armada a partir de comparación de secuencias moleculares, que es este árbol. Bueno, acá fíjense que el árbol cambia porque se llama filogenia radial, pero básicamente están las relaciones de parentesco. O sea que estos están más emparentados entre sí con este último ancestro común que con estos. Y acá está el ancestro común entre estos y todos los demás. O sea, los primeros ancestros no tenían capacidad de reproducirse. Entonces, yo puedo hacer correr a partir de los datos que tengo de lo que llaman las hojas, las terminales del árbol, puedo hacer un modelo que me dice la probabilidad, dados los datos que tengo, la probabilidad de que el ancestro común de esos dos tenga o no tenga la capacidad. ¿Sí? Y después puedo ir reconstruyendo hacia abajo. Entonces, acá lo que no sé si lo ven, en algunos casos ven que hay una tortita que tiene dos colores. Está un gráfico de torta. A ver si hay uno. Bueno, no sé si ya lo van a ver después en la presentación, pero son tortitas donde por ahí hay 2 o 3 colores. Quiere decir que hay una probabilidad de que no hubiese tenido ningún tipo de reproducción asexual, pero también la probabilidad de que haya tenido, por ejemplo, una reproducción asexual por arquitomía. ¿Sí? Pero lo que me dice todo esto es que el ancestro común a todos los anélidos no se reproducía asexualmente, y que esa capacidad fue apareciendo independientemente en distintos grupos a lo largo de la historia evolutiva de los anélidos. Quizás sin mostrar cambios aparentes, o sea, del fenotipo, pero... No, o sea, eso es un cambio, o sea, la capacidad de reproducción es un cambio fenotípico, pero el árbol, o sea, esto se hace en 2 pasos. Primero, junto información molecular. 3 pasos, 4. Primero junto información molecular, ¿sí? Para los mismos genes, para todas estas especies. Las pongo todas juntas en una matriz y busco dónde hay diferencias, ¿no? Entonces, cuento la cantidad de diferencias y después en función del patrón de diferencias, se va a ver, obviamente los que están acá, todos estos individuos que están acá tienen menos diferencias entre sí que con estos. Entonces, a partir de esos patrones de quién se parece a quién y quiénes son distintos, y voy agrupando. Entonces, agrupo primero los que son más parecidos entre sí, y después voy agrupando grupos que, si bien entre sí son menos parecidos, son más parecidos que un tercer grupo, y así voy armando un árbol de quiénes se parecen más entre sí. Y esa es mi hipótesis de relaciones evolutivas, ¿no? De quiénes están más emparentados con quiénes.
Una vez que tengo ese árbol, esa filogenia, después lo que hago es agarro y digo, bueno, yo sé que este se reproduce por arquitomía, este por paratomía, y estos no se reproducen de ninguna de esas dos maneras. Y uso otro programa estadístico que lo que hace es recorrer, digamos, lee esas puntas y luego recorre el árbol tratando de evaluar cuál sería lo más probable para el ancestro común de cada caso. Entonces me va generando para cada uno de estos nodos, que son cuando se bifurca el árbol, que representa un último ancestro común de un par de grupos, cuál es la probabilidad que estima esa técnica para ese nodo en particular. Entonces después te genera un mapa como esto. Esto se puede hacer para cualquier grupo de animales. Uno consigue los datos moleculares por un lado y para cualquier carácter que a uno le interese, ¿no? A mí me interesaba acá el tipo de reproducción, qué pasaba con la reproducción asexual, pero puede ser también la presencia o no de ciertas enzimas o ciertas proteínas, o la presencia o no de patas, o lo que ustedes quieran. Entonces, a partir de esto uno infiere caracteres escenarios evolutivos. Por ejemplo, infiere, bueno, de todo esto yo infiero que el ancestro común de los anélidos no se reproducía sexualmente, pero que después apareció evolucionó la reproducción asexual varias veces independientemente. Y con esto voy a cerrar. Así ya se van a estudiar lo que tengan que ir a estudiar, tanto de biología como de otras materias. El tema de la evolución es mucho más amplio y da para mucho más, por ser una materia entera, pero es importante que entiendan que el concepto, así como pensar en células y en mecanismos celulares y cómo las células construyen organismos multicelulares es fundamental para entender las causas y mecanismos que hacen a la biodiversidad como la vemos. La evolución es el otro eje principal, incluyendo digamos, la evolución selectiva y no selectiva, que explica cómo eso se fue apareciendo. Es decir, las células dan los mecanismos proximales, los mecanismos directos, pero la evolución es la que da los mecanismos últimos o definitivos, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando uno se pregunta cómo y por qué algo funciona como funciona o es como es, hay una explicación mecanística, molecular y celular que tiene que ver con, bueno, específicamente qué genes se expresan, qué proteínas están haciendo estos procesos, qué procesos metabólicos están involucrados y cómo eso interactúa para construir ese fenómeno que uno está observando. Pero además hay otra explicación que tiene que ver con cómo esos genes, esos patrones de expresión génica llegaron a ser como son a lo largo del tiempo. Y ahí es donde entra la parte evolutiva. Entonces, siempre que enfrentan un problema en biología, van a ver que tiene una manera de mirarlo, que son complementarias, una manera de mirarlo mecanística, celular y molecular, fisiológica, y por otro lado tiene una explicación evolutiva. Y que no son o una o la otra, no son mutuamente excluyentes, al contrario, son las dos partes de lo mismo. Yo tengo que poder mirarlo desde un punto de vista mecanístico de los fenómenos actuales, pero además desde una perspectiva histórica evolutiva. Theodor Dobzhansky, que fue uno de los artífices de esta síntesis de la teoría evolutiva, dijo que nada en la biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Y otro investigador posterior que se llamaba Van Balen dijo más adelante que la evolución es el resultado de la interpretación del filtro del desarrollo, es decir, la expresión de los genomas por parte de la ecología. Lo que decía es que tenemos que entender que este ir y venir de cambios que uno puede interpretar a nivel molecular y celular está asociado fuertemente a los procesos de tanto selección como no selección asociados al entorno ecológico. Entonces, que para poder entender cualquier cosa hay que mirar en todos los niveles de complejidad, desde los niveles
moleculares y celulares hasta los niveles ecológicos. Y siempre pensando en el eje de las causas actuales y proximales, que son las causas celulares, moleculares, los mecanismos fisiológicos y demás, y las causas históricas, evolutivas, que explican cómo se llegó a esos mecanismos proximales. Entonces, dicho eso, vamos a cerrar. Algunas cuestiones sueltas que nos quedaron las vamos a ver en los coloquios después del parcial. Nos vemos el lunes para el susodicho parcial. Recuerden que entra entonces desarrollo, herencia y evolución. Herencia son problemas de genética típicamente, desarrollo es más o menos todo lo que vemos de desarrollo y evolución lo que hemos llegado a ver en estas dos clases. ¿Alguna pregunta o consulta, duda? ¿Algo para abarcar específicamente en los colegios? Van a ser, todavía no están todos anotados, o sea que no tengo confirmación de cuántos van a ser, pero van a ser probablemente charlas de entre 10 y 15 minutos. Después cuando haga la cuenta precisa les paso el número. Eso quiere decir que no van a tener un montón de tiempo para explayarse un montón. Entonces, dependiendo del tema, lo importante es, bueno, definir qué es, de qué están hablando, y por ahí lo principal es, bueno, ver en ese tema qué es, cómo se define y cómo se enlaza, digamos, cómo continúa los temas que ya vimos. Entonces, tanto a nivel conceptual como por ahí aplicaciones técnicas. Algunas cosas que son más conceptuales, otras que son más técnicas, pero la idea es simplemente introducir el tema para que tengan eso en la cabeza, digamos, se lo lleven de acá como qué es un PCR, qué es regeneración, qué es bioluminiscencia, pero enganchando, digamos, tratando de no traer nada, no salir con cosas totalmente nuevas. O sea, no hace falta, si hablan de fluorescencia, que expliquen toda la parte físico-química en complejidad, sino simplemente los principios más básicos, asociados a lo que ya vimos. ¿Sí? Piénsenlo, ármenlo. Pueden usar o no recursos visuales, auditivos no, vamos a poner un video porque salvo Yanko que va a mandarnos un videíto porque no puede venir en persona. Solo ayudas visuales, simples, no hace falta que tenga un montón de texto. No es obligatorio, no, o sea, si quieren decirlo así, sentarse, pararlo y hacerlo con el pizarrón, van a tener también la pizarra digital, así que... y si quieren lo podemos grabar, así queda para los que no puedan venir.